X. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Gracias, Ricardo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Julio, qué tal? Bien, también ahí, sobrellevando todo en particular. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste? ¿Qué opinión tienes sobre lo que publicó The Economist en su edición más reciente, cuya portada y principal artículo se dio a conocer ya desde ayer? Efectivamente, mira, mi opinión es que esta portada hace una reunión de el perfil que siempre ha caracterizado a The Economist, es decir, el privilegio a las clases sociales altas, el darwinismo social y la mafia. Porque mira, al observar la cuenta verificada de Sarah Birch en Twitter, nos podemos percatar muy fácilmente de que la editora responsable de The Economist en México, en Centroamérica y en el Caribe, porque de ella poco se ha hablado, retuitea y comparte las publicaciones de Valeria Moy, que es la directora del INCO, columnista del Universal, y desde luego empleada de Valentín Díez Morodo, que todo el mundo sabemos o deberíamos estar informados que es el octogenario y poderoso consejero de los ultra ricos. Pero más allá de eso, Julio, Sarah Birk además comparte también los tweets de Víctor Trujillo, alias Broso, y lejos de estas afinidades ideológicas o intelectuales, a mí me parece preocupante que la responsable de la edición en México de The Economist se haya saltado el principal precepto que este semanario británico ha cacareado como una norma inquebrantable. Y esta norma inquebrantable, pues bueno, dice que no firmarán nunca los artículos que aparecen en sus páginas, y eso ellos lo dan a conocer en su propia página, porque el consejo editorial avalara los dichos, los reportajes, los artículos, las opiniones que aparezcan en este medio de comunicación. Y este no fue el caso porque ayer la editora responsable en México dio una entrevista atropellada y carente de la más mínima argumentación en Bloomberg Televisión. Apareció ella y la presentaron como la editora responsable y le preguntaron, hicieron dos preguntas muy simples, y sus respuestas fueron, yo no podría ni calificarlas de tontas, de aviesas, sino simple y sencillamente de completo desconocimiento y de distracción. Le preguntaron, ¿por qué Mesías y por qué falso? Y dijo, bueno, Mesías porque promete muchas cosas y falso porque no cumple. Así de categóricas y de torpes fueron sus respuestas. Ahora bien, Julio, hay que recordar que esta publicación siempre ha sido de corte darwiniano, es decir, hay que remontarnos a los orígenes de The Economist, y que tuvo como uno de sus principales subdirectores, que hacía las funciones de director, porque el director era simple y sencillamente un empresario, fue Herbert Spencer. Herbert Spencer, pues bueno, fue un notabilísimo filósofo naturalista que dirigió The Economist de 1848 a 1853, si no me fallan la memoria. Pero bueno, en The Economist precisamente fue donde él acuñó aquella frase que quizás sea el precepto más importante de lo que conocemos como el darwinismo social, que es esta frase de la supervivencia del más apto, y que aparece primero en el libro de la estática social y ya posteriormente en el principio de biología. Pero mira, The Economist siempre fue visto con recelo, y continúa siendo visto con recelo
por los intelectuales, por los escritores, por la competencia periodística en ese país. Karl Marx fue el primero en denunciarlo en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Marx lo consideraba el órgano europeo de la aristocracia financiera, y no era una ocurrencia. Marx en el libro, y yo invito al público a leerlo, a que se asome, a que curiosee, recuperó algunas de las frases que The Economist le dedicaba a la defensa de Luis Bonaparte, que como todo mundo deberíamos saber, en diciembre de 1851, pues bueno, se encabezó un autogolpe de Estado para intentar perpetuarse en el poder, y The Economist no solo lo avaló, lo apoyó y lo financió. Y el equipo editorial de The Economist, y ahí yo un poco más tarde voy a publicar un texto en Regeneración donde hago las citas puntuales, pues le llama entre otros calificativos: ignorantes, incultos, estúpidos, proletarios, que se contraponen contra el ingenio, los conocimientos, la disciplina, la influencia espiritual y los muchísimos recursos que supuestamente ellos tienen, los intelectuales de las capas sociales altas. Entonces, esta portada de The Economist dedicada al presidente López Obrador no es particularmente notable, en el sentido de que siempre ha sido el sello distintivo de esta publicación. Claro. Es decir, defender intereses, llamar estúpida a la masa, tener un desdén por el pueblo, y en cambio, pues bueno, privilegiar los intereses de la burguesía en ese tiempo, y hoy del empresariado corporativo, digamos. Claro. Ricardo, ¿qué conexión ves entre este tipo de publicaciones e intelectuales mexicanos aliados de este tipo de interpretaciones? Concretamente, y dado que tú has tenido mucha información de lo que en su momento hacía Enrique Krause y su equipo de trabajo, ¿qué conexiones ves entre no solo la coincidencia ideológica, sino te pregunto si acaso habrá contactos, relaciones, aprovisionamiento de información, sugerencia de enfoques hacia revistas como The Economist? Desde luego que sí, Julio, yo lo aseguro con todas sus letras, porque algo que no ha hecho la prensa, que desafortunadamente pues solamente está mirando el ombligo y no hace el mínimo de seguimiento informativo, es que no se ha asomado a la cuenta de Twitter de Sarah Pike, que es la responsable no solamente de la edición en México, sino en toda Centroamérica, en el Caribe, y que además firma el texto contraviniendo eso, sino ahí vamos a percatarnos que hace una especie de proselitismo intelectual, por así decirlo, y tú recordarás perfectamente, y el público memorioso, que aquí muchos periodistas con muchos más años de los que tiene Sarah Pike, porque ella viene de Japón, estuvo estudiando allá, y la nombraron aquí como responsable de la edición de ese semanario. Fueron expulsados cuando intentaron dar algún tipo de postura. Estoy pensando, por ejemplo, en este periodista francés que escribió algo sobre el EZLN, sobre su comandante Marcos, y que, pues bueno, todo el aparato de la prensa de derecha quería expulsarlo del país, y así muchos. Entonces, si nosotros nos asomamos a su cuenta verificada, además de Twitter, nos podemos dar cuenta de cuáles son sus cartas credenciales, y que un día sí y otro también tuitea y retuitea los contenidos, no solamente de The Economist, sino del País,
de Broso, de Valeria Moy y bueno, de toda esta gente que ellos se presumen aliados estratégicos del Reforma, de Animal Político, y que comparten desde luego sus mismas fuentes informativas. Entonces, ellos creen, estos intelectuales ya vetustos, hay que decirlo, y no lo digo en desdoro de la vejez, sino lo digo en el sentido que ellos se sientan a ver el ombligo, especulan y creen, como The Economist, al pueblo tonto. Y como decía Karl Marx en este brumario de Luis Bonaparte, al final de cuentas, los únicos que demuestran su idiotez, pues son estas masas burguesas atontadas y sin ningún tipo de movimiento, que especulan desde sus sillones, creyendo que el pueblo es tonto y que no se propone investigar. Y bueno, ahí están. Sí. Hay que recordar también, por otra parte, Julio, que los empresarios que concentran el mayor peso en las acciones de este semanario, pues bueno, es la poderosísima familia Agnello, que es una familia italiana, que son los dueños de la empresa automovilística Fiat, que el otro porcentaje le corresponde a la familia Rothschild, que es conocida como la prestamista del Vaticano y que maneja el tesoro del Vaticano, que la familia Agnello es dueña de la República y de la Stampa en Italia, y que han sido señalados e incluso investigados por presuntos vínculos con la mafia italiana por la venta ilegal de entradas al club Juventus, sí, del cual también son dueños. Bien, Ricardo Sevilla, pues muchas gracias por este enfoque, este análisis y estos datos y conexiones que nos haces ver respecto a lo que sucede con esta revista y con sus abrevaderos intelectuales nativos o locales. Así es que, Ricardo, muchas gracias y seguiremos. Gracias a ti, Julio. Un abrazo, saludos. Igual, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.